Un joven rico se burló de una estudiante tirándole dinero para un aborto. Años después, lo que sucede te dejará sin aliento. ¿Cómo pasó de vivir en un parque de casas rodantes a convertirse en la médica que salvaría la vida de ese mismo hombre que se atrevió a humillarla? Prepárate para conocer la historia de Clara, una joven de corazón inmenso y voluntad inquebrantable. Clara creció en un parque de casas rodantes donde las dificultades económicas eran pan de cada día, pero también la solidaridad y el abrazo de una comunidad unida. Su madre, María, trabajaba turnos nocturnos como enfermera en el hospital local. Su padre, José, levantaba paredes bajo el sol abrasador de los días de construcción. Aún así, aquel hogar modesto rebosaba de amor. Cada mañana, María enseñaba a sus hijos que la compasión era el motor más fuerte para sanar cualquier herida. Desde muy niña, Clara quiso seguir los pasos de su madre. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y alistar a sus hermanos, luego ayudaba a su madre con vendas, curas y cuidados básicos tras su guardia. María, exhausta pero sonriente, le transmitió a Clara la paciencia y la empatía que convertirían a su hija en una futura médica de vocación genuina. Una noche, al enterarse de que el matrimonio González necesitaba ayuda constante para cuidar de la señora González, enferma y sola, Clara salió sigilosa y le ofreció sus pocos conocimientos de primeros auxilios. Entre la penumbra y el olor a desinfectante, aquella adolescente de manos temblorosas vendaría pies ulcerados, tomaría pulso y administraría medicación bajo la atenta gratitud del anciano señor González. Fue su primer acto consciente de servicio, aquel momento selló su propósito de vida. La fama de la chica de gran corazón corrió de boca en boca por el parque de casas rodantes. Vecinos la saludaban con respeto, niños la imitaban y hasta la directora de la escuela reconocía su entrega. En clase de biología, Clara absorbía cada concepto con el ansia de quien sabe que la ciencia puede convertir el dolor en esperanza. Sus profesores, admirados, le ofrecían apuntes extra y tutorías privadas. Su padre, aunque preocupado por el exceso de trabajo que se imponía, la alentaba con un "Lo que hoy siembras, mañana florecerá". Cuando la profesora Sánchez anunció la competencia estatal de ciencias, Clara no lo dudó, presentó un proyecto sobre regeneración de tejidos basado en estudios clínicos que había leído de forma autodidacta. Pasó horas en la biblioteca, tomó notas de cada artículo y realizó experimentos con materiales prestados. Aquella noche, su familia veló en vela, rezando por un triunfo que se había merecido. El día de los resultados, al anunciar su nombre como ganadora del primer lugar, estallaron abrazos de júbilo. La beca para el programa de verano en una prestigiosa universidad despejó el horizonte. Por primera vez, Clara vislumbró un futuro donde vestiría bata blanca oficialmente. Al recibir el trofeo, dedicó su victoria a su madre, la verdadera heroína de mi historia, y al parque que la vio crecer. Así, entre cartones de casas rodantes y sueños forjados a pulso, Clara dio el primer gran paso de un viaje que la llevaría de la compasión comunitaria a la excelencia médica y, sin saberlo aún, al encuentro inevitable con ese joven rico que la subestimó. El verano en la universidad llegó cargado de ilusión. Clara empacó sus cuadernos y su maleta con el mismo entusiasmo con el que una vez guardó los materiales de laboratorio en la biblioteca del barrio. El programa de verano la llevó a un campus lleno de jóvenes de toda España, todos ávidos de conocimiento y rostros nuevos que descubrir. Allí, la competencia ya no era solo contra la pobreza, era contra brillantes mentes de centros privilegiados y zapatos impecablemente limpios. Desde el primer día, Clara destacó. Sus preguntas durante las clases magistrales de biología molecular dejaban atónitos a los profesores. Sus explicaciones de protocolos de laboratorio resultaban tan precisas que los laboratorios se llenaron de gente queriendo observarla en acción. Cada logro consolidaba su confianza en que esa bata blanca no era un sueño inalcanzable, sino un destino trazado con esfuerzo. Fue en una velada de bienvenida cuando lo vio por primera vez. Lucas, un joven de apariencia impecable, traje veraniego y sonrisa fácil, celebraba un comentario con sus amigos acaudalados. A diferencia de los demás, él le dirigió una mirada directa y un saludo espontáneo. Cuando Clara se acercó tímida, él la invitó a bailar. Sus modales pulidos le resultaron tan diferentes de los vecinos del parque que, por un instante, ella se sintió fuera de lugar y, al mismo tiempo, fascinada. Durante las semanas siguientes, Lucas se volvió un compañero habitual en el pasillo de los laboratorios y en los talleres de verano. Le traía café cuando veía el rostro de Clara concentrado en un protocolo, la buscaba para estudiar y, con admiración fingida, le pedía que le explicara esas fórmulas que nadie más entendía. Clara, halagada y sorprendida, aceptó su compañía,
creyendo encontrar en su atención un reconocimiento sincero. Sin embargo, la realidad se reveló en una tarde nublada, cuando Clara anunció que se sentía indispuesta y quizás necesitaba ausentarse un día de prácticas. Lucas la miró y, con una carcajada glacial, sacó un fajo de billetes y lo lanzó sobre su escritorio. «Toma esto», dijo. «Para lo que necesites». Fue como un golpe seco en el estómago. Cada billete golpeó la mesa con un sonido de desprecio. «Compra tu silencio, ahórrate el mal rato», parecía decir. Clara, confundida y herida, recogió el dinero con manos temblorosas, consciente de que aquel gesto no era generoso, sino una invitación para deshacerse de lo que le estorbaba. Al día siguiente, las redes sociales del campus hervían con rumores: la chica del verano, desplazada por su malestar, el romántico gesto de Lucas, titulaban con ironía. La vergüenza invadió a Clara, la frialdad del gesto humillante se convirtió en un secreto doloroso que guardó para sí misma. Durante días, el dinero permaneció escondido en un cajón, junto a la herida invisible que Lucas había abierto en su orgullo. Aquel gesto marcó un antes y un después. Clara comprendió que el mundo que se abría ante ella no estaba exento de crueldad. En los pasillos brillantes de la excelencia académica también se podía arrojar dinero para desmontar un sueño. Pero, en lugar de rendirse, la humillación encendió en ella una chispa de determinación más intensa. Decidió esforzarse aún más, demostrar que su valor no se medía en billetes ni en fiestas estivales, sino en cada vida que podría salvar con su futura profesión. En medio de laboratorios y conferencias, Clara continuó avanzando, sabiendo que el encuentro con Lucas era una prueba que solo reforzaría su voluntad. El camino hacia la medicina se llenaba de satisfacciones y desafíos intelectuales, pero también de cicatrices que, con el tiempo, se transformarían en cicatrices de fortaleza. Y así, entre fórmulas y silencios, su historia seguía tejiendo la trama de una mujer que aprendió a levantar su mirada ante el desprecio y a convertir la humillación en combustible para volar más alto. La rutina de Clara en el campus seguía su curso: clases intensas, prácticas de laboratorio y voluntariado en la clínica comunitaria donde había aprendido del doctor Morales. Sin embargo, un día todo cambió. Durante un examen justo al final de la sesión, Clara se sintió mareada. Su visión se nubló y un sudor frío la recorrió de pies a cabeza. Se disculpó y salió tambaleante hacia los baños, donde enfrentó una revelación: estaba embarazada. La noticia sacudió su mundo. Ese fajo de billetes que Lucas le había arrojado en aquella humillación se transformó en un recordatorio amargo de una traición. ¿Cómo enfrentaré sola este reto?, se preguntaba. Recordando el desprecio de quien creía que su único valor podía comprarse. La sola idea de perder su camino académico la llenó de pánico. Al día siguiente, durante la práctica de cirugía menor, cada aguja, cada bisturí, se convertía en un recordatorio de su vulnerabilidad. Finalmente, con voz temblorosa, confesó a la profesora Sánchez su situación. La respuesta de la docente no fue reproche, sino un abrazo protector. «Clara, aquí tienes apoyo. Hablemos con la coordinación y veremos cómo adaptamos tu horario. No estás sola». Esa tarde, reunida con el coordinador, descubrió que la institución valoraba su talento y estaba dispuesta a ofrecerle flexibilidad, clases grabadas, tutorías en fines de semana y la posibilidad de retomar prácticas tras un breve descanso. Fue un bálsamo que mitigó la angustia. Pero quedaba la decisión más difícil: informar a Lucas. Tras varios intentos de llamarlo, apareció en el laboratorio con la misma sonrisa fría. Cuando Clara le habló, él la miró sin compasión. «No podemos ser padres ahora», le espetó. «Si eres responsable, usa este dinero». Y una vez más, le lanzó billetes con desprecio. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies, recogió el fajo con determinación renovada. «Esto no me define», pensó. «Voy a demostrar que soy mucho más que un cuerpo o un estigma». Esa noche, tras llorar en silencio, llamó a la sala de emergencias de la residencia universitaria y pidió hablar con el doctor David Serrano, un profesor visitante al que había conocido tras una conferencia sobre innovación sanitaria. Describió su situación, esperando guía. David la recibió al día siguiente con empatía. «Clara, tu caso requiere estabilidad. Conozco un programa en el extranjero que podría impulsar tu carrera, pero necesitas un estatus que te garantice foco y recursos». Lo que vino después sonó inverosímil. David le propuso un matrimonio de conveniencia, legal y temporal, para que ella accediera a la beca del programa y él, como cónyuge, pudiera apoyarla durante ese año crucial. «No es un compromiso romántico», aclaró él,
sino una alianza académica y profesional. Tras consultarlo en familia por video, donde María la alentó y José la abrazó entre lágrimas de orgullo y preocupación, Clara aceptó. Firmaron papeles en una ceremonia discreta, sin invitados, con la sola firma de un juez y 2 testigos universitarios. En ese acto, Clara encontró más que un respiro económico, halló la promesa de un nuevo comienzo. Con David a su lado, partió al extranjero para transformar el dolor de la traición en motor de superación. Dejaba atrás la humillación y emergía como una mujer dispuesta a redirigir su vida hacia ese hogar de batas blancas donde los milagros nacen de la ciencia y del coraje. El avión despegó hacia la ciudad universitaria donde Clara comenzaría su programa de excelencia en medicina. A su lado, David la sostuvo de la mano en el pasillo del aeropuerto, transmisor de calma. Aunque su matrimonio era de conveniencia, aquel gesto, tan simple y protector, le recordó a Clara que no estaba sola. Su mente, antes obsesionada con la traición de Lucas, se orientó ahora hacia los objetivos, aprender, crecer y proteger al bebé que llevaba dentro. Los primeros meses en el extranjero fueron una vorágine de objetivos cumplidos y desafíos inesperados. Cada mañana, Clara acudía a clases de anatomía avanzada, cada tarde, reseñaba artículos científicos y experimentaba en el laboratorio de biotecnología tras un exhaustivo protocolo de bioseguridad. David, en su rol de cónyuge y ahora colega investigador, coordinaba conferencias y la introducía a redes profesionales que abrían puertas impensables. Ser madre estudiante no fue fácil. Entre ecografías y exámenes parciales, Clara aprendió a optimizar el tiempo, repasaba fórmulas mientras alimentaba a su bebé con leche extraída. Mantenía debates de diagnóstico en el pasillo del hospital pediátrico y preparaba presentaciones de casos clínicos rodeada de monitores que marcaban el pulso de sus pacientes. La fatiga era una compañera constante, pero su propósito eclipsaba el cansancio. En aquel entorno, David demostró ser mucho más que un apoyo administrativo. En las guardias nocturnas, compartía rondas de pacientes y, en los momentos libres, escuchaba las inseguridades de Clara. La alentaba y la ayudaba a elaborar planes de estudio donde la maternidad coexistiera con la excelencia académica. Poco a poco, el vínculo de conveniencia floreció en afecto genuino, celebraban juntos cada examen aprobado, cada investigación publicada. Y David acariciaba la barriga de Clara cuando el bebé daba sus primeras volteretas. Mientras, en el campus, la reputación de Clara crecía. Su proyecto de regeneración de tejidos alcanzó la fase de prueba en modelos animales, y el director del programa la invitó a liderar un equipo internacional. Para sellar aquel logro, la invitaron a presentar sus hallazgos en una videoconferencia global. Con la pancita de 8 meses, Clara habló al mundo, su voz, vibrante de convicción, describió avances que podrían revolucionar cirugías infantiles. Las felicitaciones llegaron en cascada, las palabras inspiración y ejemplo se repitieron en correos y redes. Sin embargo, el pasado aguardaba. Una madrugada de otoño, David recibió un mensaje urgente: Lucas había sufrido un accidente y era ingresado a urgencias en el hospital de Clara. El protocolo institucional dictaba que ella debía mantenerse al margen de cualquier decisión clínica relacionada con él, pero el doctor Morales, su mentor de siempre, insistió en su experiencia. Esa noche, en el pasillo de quirófano, Clara respiró hondo. Frente a ella, Lucas yacía inconsciente, con múltiples fracturas internas y un pronóstico crítico. El hombre que la humilló con billetes para un aborto estaba ahora en manos de la doctora que había elegido sanar, sin rencor ni prejuicios. Conmovida, Clara se colocó la cofia y, tras anunciar su renuncia a cualquier trato especial, se presentó al equipo: soy la responsable de esta cirugía. Mi deber es salvar una vida. Entre bisturí y suturas, sus pensamientos fluyeron al eco de las lecciones de su madre: cura con compasión. Durante 7 horas, guió al equipo con precisión matemática y empatía, estabilizó a Lucas y detuvo la hemorragia. Al amanecer, en la sala de recuperación, Lucas abrió los ojos. Clara, agotada, lo observó desde la puerta. Él la reconoció y, por primera vez, no vio una rival ni un objeto de desprecio, sino a la salvadora de su vida. El silencio se llenó de gratitud y de una verdad inquebrantable: el poder de la medicina no es solo técnica, sino también el coraje de ejercerla con el corazón. Con el sol de la mañana filtrándose por las persianas, Clara entró a la habitación de recuperación. Allí yacía Lucas, su rostro pálido ahora teñido de alivio. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas sin palabras. Ella sonrió débilmente, recordando el desprecio con el que él le había arrojado aquel fajo de billetes años atrás. Hoy,
Clara le entregaba otra oportunidad, la suya. Has luchado mucho, dijo ella, tomando su mano con delicadeza. Descansa, todo salió bien. Lucas apretó su mano, y su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Nunca imaginé verte así, salvándome. Clara negó con la cabeza. No soy yo, es la vocación que tú despreciaste. Mientras Lucas recuperaba fuerzas, Clara regresó al laboratorio para ultimar los preparativos de su investigación internacional. Tenía por delante una videoconferencia con expertos de Europa, pero, sobre todo, un regalo mayor, el nacimiento de su bebé. Con 8 meses de embarazo y habiendo superado cada desafío, sintió la fuerza plena de su viaje. Esa tarde, tras la presentación, recibió una llamada urgente, su bolsa de agua se había roto. David la acompañó al hospital, donde la inyectaron anestesia leve para preparar el parto. En el quirófano, entre monitores y el murmullo de las enfermeras, Clara dio a luz a una niña sana y fuerte. Al sostenerla por primera vez, el mundo se detuvo. El llanto de su hija sonó más poderoso que cualquier aplauso académico, aquel era el verdadero triunfo de su vida. Horas después, ya en la habitación, David y Clara presentaron al bebé a Lucas, invitado especial y, ahora, un hombre marcado por la gratitud y el arrepentimiento. Los tres se saludaron con respeto. Lucas, con voz quebrada, ofreció disculpas sinceras que Clara aceptó con madurez, el perdón definitivo había sanado el pasado. En los meses que siguieron, la pequeña familia regresó al campus, esta vez como un símbolo de resiliencia. Clara retomó sus clases con una determinación renovada y, junto a David, publicó los resultados de su proyecto de regeneración de tejidos. Su investigación abrió nuevas vías para cirugías pediátricas y la comunidad universitaria celebró que el talento no solo se forja en laboratorio, sino también en la adversidad. Lucas, transformado por la experiencia, se convirtió en voluntario de la clínica comunitaria donde todo comenzó para Clara. Su gesto de humildad y servicio cerró el círculo, el joven que tiró dinero para humillarla, ahora ofrecía su tiempo para honrar la vida. En una ceremonia de graduación, Clara recibió su título de médico con la bebé en brazos y David a su lado. Al mirar al público, compartió unas palabras que resumieron su viaje. El verdadero valor no está en la fortuna ni en el poder, sino en la capacidad de sanar con el corazón y de transformar la humillación en fuerza. Y así, la historia de Clara pasó de la burla más cruel a la medicina más compasiva, demostrando que, a veces, el dolor es el mejor maestro y el perdón el camino hacia la redención. ¿Te conmovió la increíble historia de Clara? Suscríbete. No te pierdas más relatos que te inspirarán a creer en la fuerza de la voluntad y el poder del perdón. Dale like y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy.